Cuando pensamos en Breaking Bad, solemos recordar a Walter en calzoncillos en medio del desierto, la metanfetamina azul o su alter ego, Heisenberg. Pero lo que casi nadie comenta es que los pósters de la serie también cuentan una historia. No eran simples imágenes para anunciar una nueva temporada, cada uno reflejaba la transformación de Walter White y escondía símbolos que anticipaban lo que estaba por venir. Hoy analizaré, o más bien sobreanalizaré, todos los pósters de Breaking Bad para descubrir cómo AMC nos fue narrando la caída de un profesor común hacia la grandeza y la perdición. En este primer póster vemos a Walter presentado como una amenaza, pero inmediatamente ridiculizado y vuelto vulnerable por sus piernas desnudas. Además, es una imagen que lo convierte en un antihéroe desde el arranque, porque está armado, pero también se ve patético. La pistola, que no aparece lista para disparar, sino sostenida hacia abajo, transmite improvisación más que control, reforzando la idea de que Walter no domina la situación, sino que se ha metido en algo más grande de lo que puede manejar. Y los micro detalles refuerzan esta dualidad, como la camisa verde, símbolo de su vida cotidiana como profesor y padre, pero con la parte de abajo mal puesta. Esto señala un desajuste entre lo normal y lo criminal. La máscara antigas tirada en el suelo insinúa que ya cruzó una línea sin retorno, y la nube rojiza que se ve arriba de la caravana pinta literalmente el aire de peligro, metáfora de una química que ya contaminó lo que antes era un paisaje limpio. Por otro lado, en Breaking Bad, los colores nunca son decorativos ni accidentales. Cada tonalidad tiene un significado propio dentro de la serie y funciona como un código interno que guía la lectura de los personajes y las situaciones. Esto no es un recurso genérico del cine o la televisión, sino un lenguaje particular que Vince Gilligan y su equipo fueron construyendo poco a poco. El verde, por ejemplo, se asocia con la ambición, codicia y el dinero, pero también al inicio de la codicia de Walter. El blanco refleja inocencia aparente o vulnerabilidad. El amarillo es señal de peligro y cautela. El rojo se vincula con la violencia y la sangre. Y el azul es poder y se convierte en el símbolo de la metanfetamina y de un orden químico casi perfecto. Cada vez que mencione un color en este video, estaré hablando de lo que significa dentro de este universo narrativo en particular, y no de un código general del lenguaje audiovisual. Bien, el verde de la camisa representa la ambición y la codicia que apenas germinan. El blanco de su ropa interior señalan vulnerabilidad, y el azul del cielo expande el desierto como laboratorio infinito y sin salida. Y claro, el encuadre mismo lo encierra. La carretera, símbolo de escape, queda fuera de la imagen, obligando a la pregunta central de la serie: ¿hasta dónde va a llegar Walter? El cielo, que domina el encuadre, lo empequeñece, recordando que el entorno y las fuerzas que enfrenta son mucho mayores que él. La caravana, casi fuera del cuadro, aparece como un recordatorio discreto del origen de su imperio criminal, apenas insinuado. Incluso, la ausencia de los pantalones funciona como metáfora de haber perdido los cimientos que lo protegían ante la sociedad, ya sea trabajo, familia y hasta decoro, marcando su despojo inicial. El eslogan "Change the equation" o "Cambia la ecuación" refuerza todo lo anterior. Walter ya no altera fórmulas químicas, sino que cambia la ecuación de su vida moral, manipulando variables que lo conducirán a su propia transformación. Y la palabra entre corchetes sugiere lo oculto: cambiar la ecuación no solo es ciencia, es alterar su vida moral. Por todo esto, este póster terminó siendo la imagen definitoria de la serie. En este segundo póster, que no es tan conocido, vemos a Walter de otra manera, y su expresión es clave. Aunque solo aparece media cara, la ausencia de sonrisa y la tensión en su expresión transmiten rigidez y dureza. No parece un hombre confundido o temeroso, sino alguien que empieza a mostrar control y determinación, lo cual resulta inquietante frente a un entorno tan absurdo, y por eso cortan el cuerpo, dándonos a entender que lo que queda fuera del cuadro es el profesor de secundaria y lo que estamos viendo ahora es el criminal en formación. Y el color acá también es importante.
El delantal verde choca con el rojo intenso del líquido en el matraz, verde como ambición y dinero, y rojo como peligro, sangre y violencia. Es casi una premonición de que la ciencia, que parecía pura, terminará manchada de muerte, y detrás el desierto vacío vuelve a aparecer, pero sin la caravana ni el arma, solo la naturaleza abierta, transformada en un laboratorio sin límites. En este póster de la segunda temporada vemos a Walter y Jesse sentados en simples sillas plegables. Es un afiche que casi parece absurdo si no fuera por los trajes de materiales peligrosos, una contradicción que transforma ese paisaje idílico en un laboratorio criminal a cielo abierto. Por supuesto, sus cabezas giradas hacia atrás son clave, porque no miran al horizonte para contemplar la vista, sino para vigilar. Ese gesto revela la paranoia del criminal novato, la certeza de que en cualquier momento alguien puede sorprenderlos, y aunque están armados, todavía se percibe la inexperiencia. El eslogan "All becomes crystal clear" o todo se vuelve cristalino, o mejor dicho, todo queda claro como el cristal, tiene un gran significado. El cristal es su producto azul, pero también la claridad con la que ambos asumirán en esta temporada lo que son y lo que han creado, dejando atrás cualquier duda. En primer plano, la bolsa de metanfetamina azul destaca en el suelo, es aquello que los une y que al mismo tiempo los condena. Así, el póster construye un chiste visual con las sillas de jardín y el aparente descanso, pero lo dinamita con el detalle inquietante de las miradas vigilantes y la droga en el suelo. Y lo interesante es que la composición termina diciendo lo esencial. En pocas palabras, por más cómodas que parezcan las sillas, en el crimen no existe descanso real, solo la ilusión de una pausa que siempre está atravesada por el miedo. En este segundo póster de la misma temporada, la puesta en escena ya no los retrata como improvisados, sino como socios activos de un negocio que empieza a consolidarse. Ambos aparecen con estos trajes, pero cargando herramientas distintas que marcan la división simbólica de sus roles. Jesse sostiene la máscara de gas, lo que lo identifica como el trabajador manual, es decir, sigue las instrucciones de Walter, mientras que Walter lleva la pistola, que aunque está más oculta que en el póster de la primera temporada, no lo está lo suficiente para decir que ahora son expertos, pero aún así lo coloca en el rol de quien toma decisiones y empuña el poder. Además, a diferencia del primer póster, acá Walter está completamente cubierto, sin rastro de desnudez, lo que refleja que comienza a abrazar con comodidad su nueva identidad, dejando atrás la vulnerabilidad inicial. Sin embargo, verlos a ambos mirando hacia atrás nos da a entender como si todavía estuvieran confundidos o dudosos, atrapados entre el miedo y el deber de seguir adelante, y al parecer se estaban dirigiendo a la caravana, símbolo de su futuro como cocineros, pero sus rostros aún miran al pasado, casi preguntándose si este realmente es el camino que quieren tomar. Por otro lado, los trajes aquí no son amarillos, como los recordamos icónicamente, sino celestes, un color que conecta directamente con el cristal azul que producen. Ese celeste les otorga todavía un aire de limpieza, casi amateur, como científicos en formación, y los diferencia del amarillo, que más adelante encarnará peligro y toxicidad. Así, este póster no solo resume la evolución de Walter y Jesse como criminales, sino que cristaliza la transición de amateurs inseguros a socios que comienzan a tomar en serio lo que han creado. El póster de la temporada 3, que es uno de los más reconocidos, vemos que todo el diseño se reduce a escala de grises, con una sola excepción: los trajes amarillos o ese color en general. Ese recurso intencional elimina cualquier distracción y convierte al amarillo en un símbolo absoluto de la serie, un código visual que ya no se limita a ser vestuario de seguridad, sino que casi se transforma en marca registrada, equiparable al azul del cristal, un color que significa peligro, química y toxicidad. El eslogan, inestable, volátil, peligroso, está planeado como etiqueta de un reactivo químico, pero en realidad describe a los personajes y su relación. El remate, y eso es solo la química, es brillante, porque juega con la ambigüedad entre la ciencia y la conexión humana, y leído en retrospectiva,
podría funcionar como resumen de toda la serie. La composición los presenta de pie, con posturas de poder en un encuadre de ligero contrapicado que los agranda y los otorga autoridad. Walter en el centro de la diagonal y apenas más elevado es reforzado como líder, mientras Jesse mira hacia el lado opuesto, adelantando la tensión creciente entre ambos. Además, se ven más profesionales con los trajes y el equipo químico que tienen puestos, mucho más que en los afiches anteriores. También vemos que Jesse sostiene un arma con naturalidad, un contraste absoluto con la torpeza de Walter en los pósters de la primera y segunda temporada. Aquí, la violencia está integrada a su trabajo, tanto como los barriles que también se ven en el afiche. Dichos barriles, con símbolos radioactivos que nunca vimos en la serie con ese símbolo, sino con el de la abeja, funcionan como metáfora visual de lo que realmente representan: agentes contaminantes que intoxican todo a su alrededor, y lo que enfatiza aún más en esto es el blanco y negro del entorno, donde ellos mismos son los únicos teñidos de color, convertidos en focos de toxicidad que ya no pertenecen a la vida común, sino a un ecosistema químico y peligroso. En comparación con la segunda temporada, donde todavía había humor visual, este póster borra cualquier rastro de comedia. Todo aquí es industrial, serio, oscuro y amenazante. AMC decidió dejar claro que Breaking Bad ya no era la serie rara de un profesor en calzoncillos, sino un drama intenso de poder y violencia, dejando que el amarillo lo devore todo, señalando que Jesse y Walter, más que simples hombres, ya se han convertido en advertencias vivientes, símbolos químicos de riesgo. En este póster de la temporada 4, podríamos decir que el proceso cromático de Breaking Bad llega a su clímax. En el código de esta serie, no en reglas generales del cine o lo audiovisual, el amarillo ya no es el color del traje, es la atmósfera. El recorte extremo al rostro de Walter elimina toda distracción, porque ya no hay caravana, tampoco desierto y menos Jesse, y obliga a que la mirada caiga directo a unos ojos fríos y calculadores, es decir, Heisenberg. El amarillo saturado destaca por sobre todo, claro, y si en la temporada 3 era el tono del equipo químico, aquí lo es todo, convertido por AMC en el color oficial de la toxicidad, el peligro y la advertencia. Y lo que dice este póster, advertencia, extremadamente volátil, replica la etiqueta de un radioactivo, pero aplicada al personaje. Walter dejó de ser ese hombre que conocíamos y se volvió una sustancia peligrosa, que en cualquier momento puede explotar. En el segundo póster de la misma temporada, AMC intensifica la tensión al poner a Walter y Jesse en un primer plano. El rostro de Walter domina al frente, con una expresión de poder y control, mientras Jesse aparece detrás, invadiendo su espacio, observándolo con una mezcla ambigua de sospecha y desafío. Y volvemos a lo mismo, el color domina todo, y es como si ambos fueran parte de la misma toxina. El color transmite que ya no manipulan sustancias peligrosas, sino que ellos mismos son lo tóxico. Y a pesar de que vemos a dos personajes mirando al frente, la composición es importante, porque revela con claridad lo que marcará la temporada, una alianza que parece compacta, pero que está a punto de fracturarse. Jesse, puesto literalmente detrás de Walter, es a la vez sombra y protegido, el que recibe todo lo tóxico de Heisenberg, porque sabemos que Walter lo defendió mucho en la temporada pasada y en la cuarta, pero es su protegido que recibe todo lo tóxico de Heisenberg, pero también es alguien que podría traicionarlo. Por eso me refería a Jesse como sombra. Y el medio rostro funciona como que la dualidad Walter-Heisenberg ha colapsado y no sabemos qué mitad estamos viendo, la de este padre amoroso o la de este monstruo que es capaz de envenenar a un niño para cumplir un propósito. En el primer póster de la primera mitad de la temporada 5, Walter White ya no aparece como un profesor desubicado, sino como un monarca en el centro exacto de su imperio, sentado en plena simetría, rodeado por montañas de dinero y contenedores de metanfetamina. El encuadre transmite orden, control y poder absoluto. La composición lo muestra como un rey en su entorno, iluminado por la luz que entra desde los ventanales, casi como si el sol lo coronara.
Sin embargo, esa grandeza aparente es en realidad una prisión. Walter se encuentra solo en una bodega oculta, rodeado de una riqueza que no puede gastar, atrapado en un mausoleo de billetes y químicos que lo eleva y lo asfixia a la vez. La silla plegable en la que se sienta refuerza todo lo que se acaba de decir, porque un trono vulgar para un imperio criminal construido sobre objetos baratos es el recordatorio de que su reinado es tan precario como grotesco. Pasando a otro punto, su lenguaje corporal replica la pose clásica de los emperadores y gángsters que exigen respeto. El eslogan, que se podría traducir como "Salve al rey" o "Todos alaben al rey", funciona para que veamos lo que Walter representa. AMC no promociona ya un drama extraño sobre un profesor, sino la epopeya de un soberano criminal. El ventanal detrás de Walter incluso dibuja un halo invertido, un guiño a un falso mesías que gobierna una catedral profana donde el altar es el dinero. Este póster, lanzado cuando la serie ya era un fenómeno mundial, no buscaba enganchar con curiosidad, sino consolidar a Heisenberg como un mito cultural. Y a partir de aquí, Walter ya no es ese hombre que vimos en la temporada 1 hasta la recta final de la tercera. Ahora es el rey. En el póster de la segunda mitad de la temporada 5 o del final de la serie, la composición elimina todo lo accesorio para dejar solo a Walter en el centro, vestido de negro, erguido, con puños cerrados y el cuerpo en tensión. Si se dan cuenta, a diferencia de los afiches anteriores, el texto no está en una esquina o en algún lugar donde quede bien, sino que invade a Heisenberg. "Recuerda mi nombre" está sobre él, fusionando el personaje y mensaje. Y el eslogan funciona de dos maneras. Puede ser la voz de Walter, que quiere dejar un legado como hombre que cambió las reglas, o puede ser la orden de Heisenberg, el rey criminal que exige ser recordado. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Esa ambigüedad es lo que lo vuelve tan contundente. La luz blanca detrás de su cabeza forma una especie de halo invertido, como en el anterior póster, casi religioso, como si fuera un falso mesías. Pero un destello verde lo contamina, recordando que la química y la corrupción siempre lo acompañan. La paleta se reduce a blanco y negro, pero con dos colores: el dorado del texto, que representa el legado, y el verde, que remite al dinero y la envidia como raíz de todo. La postura de Walter, con los puños cerrados y tenso o firme, transmite que está preparado para el último duelo, más mártir que emperador, un hombre enfrentando su destino final. Al no haber dinero, drogas, ni aliados en el póster, lo que queda es él solo frente al vacío, sostenido únicamente por su nombre. De ese modo, el póster funciona como epitafio visual. Si la frase del póster anterior celebraba la coronación en la primera mitad de la temporada 5, la de este póster anticipa la tumba o el final de la segunda mitad. Esto nos deja que un póster celebra el poder alcanzado, es decir, su ascenso, y este otro, la memoria que quedará después de su caída. Al final, los pósters de Breaking Bad no fueron simples campañas de marketing. Literalmente, esta serie no dejaba nada al azar y fueron parte de la narrativa, imágenes que nos contaron paso a paso la transformación de un profesor perdido en el desierto en un símbolo de poder y destrucción, mostrándonos la historia de un hombre que quiso ser recordado y lo logró, aunque fuera por la huella tóxica que dejó a su paso.